Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. A ver, seamos sinceros, muchas veces los entresijos de la política local y la administración pública parecen un mundo opaco, ¿verdad? Un lugar donde las decisiones importantes ocurren a puerta cerrada y el interés general como que se diluye. Pues bien, este análisis de los textos originales es, básicamente, una investigación, un mapa para entender esas sombras del sistema, pero sobre todo es una guía directa con las mejores prácticas para limpiar las instituciones. Hoy vamos a desgranar cómo impulsar la transparencia de verdad, cómo acabar de una vez con el clientelismo y, lo más importante, cómo devolver el poder de supervisión a la calle. Para centrar un poco el tiro, partimos de esta cita brutal extraída del material de origen. Y es que hay una frustración enorme, una sensación de que la representación política a veces parece una obra de teatro súper bien ensayada. Las caras cambian un poco, los debates suenan algo ya guionizado, la gente aplaude cuando toca, pero al final del día nos vamos a casa con una sensación de vacío, sabiendo que en el fondo nada ha cambiado. La democracia tiene que ser algo tangible, no un simple decorado de cartón piedra. Sección 1. Las sombras del sistema local y la crisis institucional. Aquí es fundamental ponerle nombre al problema principal, la partidocracia. El conflicto salta, según nos cuentan los textos, cuando los partidos políticos acumulan tantísimo poder que acaban monopolizando cualquier decisión. Operan en una especie de zona gris, enmascarando sus intereses particulares bajo banderas ideológicas. Y claro, ¿qué pasa entonces? Que el sistema convierte a la sociedad civil en una clientela pasiva que simplemente asiste al espectáculo en lugar de ser el sujeto activo que debería tener la sartén por el mango. Hay un montón de factores que explican por qué se ha roto ese vínculo de identificación con los partidos. Pensemos en los cambios socioeconómicos tan bestias que vivimos, o en todas esas nuevas demandas sociales que simplemente chocan contra un muro y no encuentran respuesta. Si a ese caldo de cultivo le sumamos los escándalos de corrupción y la pérdida de credibilidad, pues blanco y en botella. Se entiende perfectamente por qué la fidelidad ciega a los partidos está en caída libre. Pasamos al capítulo 2, desmontando las redes clientelares. Ojo, porque cuando hablamos de clientelismo no siempre hablamos del típico caso de corrupción de película con maletines. A menudo es algo mucho más sutil, un obstáculo cultural. Es una red invisible tejida a base de favores que crean dependencias, de silencios que se compran a cambio de tener acceso al poder, y de una cercanía casi tóxica entre los que hacen las leyes y los grupos de interés económico. Y todo esto sobrevive porque por pura inercia seguimos votando y premiando a unas siglas en lugar de exigir perfiles válidos y honestos. Aquí hay un contraste que es demoledor. Por un lado tenemos los clásicos pactos de gobierno basados en el puro interés partidista. Son simples alianzas tácticas que llevan la semilla de su propia destrucción, porque acaban siendo incoherentes y perjudicando al municipio. Frente a eso, los autores plantean la única salida ética: gobiernos que nazcan de proyectos genuinos y compartidos. La ética pública exige que los acuerdos se pongan sobre la mesa en base a programas transparentes, no como un simple reparto de cromos. Sección 3. Fomentar la transparencia institucional. A ver, acabar con la cultura del secretismo requiere ser ambiciosos. Las fuentes insisten en que cumplir la ley de transparencia por los pelos ya no sirve de nada. De hecho, muchas administraciones se escudan en el silencio administrativo cuando se les pide información. El salto real pasa por lo que llaman transparencia voluntaria, es decir, ir un paso por delante, publicar de forma proactiva con quien se reúnen los altos cargos, implementar políticas de datos abiertos de verdad y construir lo que el pensador Pierre Rosavalón llama una democracia de confianza. Punto 4. Las herramientas de fiscalización y control ciudadano. Históricamente, fiscalizar era sinónimo de hacer auditorías contables aburridísimas y poco más. Pero eso se nos queda corto. Para empoderar de verdad hacen falta indicadores concretos como estos. Hablamos de medir matemáticamente si los datos son realmente accesibles, si se cumplen a rajatabla las normativas de transparencia y si de verdad existen mecanismos de control interno en las instituciones. Con datos verificables en la mano, dejamos atrás las simples opiniones. Una auditoría democrática en condiciones tiene que llegar a todas partes. Fijaos en estas métricas. Sirven para evaluar si los dirigentes publican su patrimonio, claro, pero también para medir algo fundamental. ¿Hay democracia interna real en los partidos políticos? ¿Se incluye a grupos diversos? ¿Tienen voz y voto real los afiliados? Tener estos datos a la vista es lo que nos permite exigir responsabilidad y una conexión genuina, sin filtros. Vale, ¿y cómo pasamos a la acción? Los textos proponen 3 herramientas tácticas buenísimas para saltarse el bloqueo de los partidos. Primero, crear mini públicos, asambleas de gente elegida por sorteo, asesoradas por expertos, para debatir temas complejos. Segundo, dar un empujón enorme a las iniciativas legislativas ciudadanas para que las leyes puedan nacer a pie de calle. Y tercero, garantizar que las auditorías éticas y financieras las hagan organismos externos, totalmente desvinculados del poder político de turno. 5. Representación sin ataduras.
El concepto clave aquí es la idoneidad funcional. Suena muy técnico, pero es puro sentido común. A un representante público no se le puede valorar por ser el que más aplaude al jefe o por su obediencia ciega al partido. Hay que evaluarle por su integridad y su capacidad real. Y esto implica establecer unas normas de incompatibilidad súper estrictas y basar su valoración en su preparación y dedicación al servicio público, por encima de cualquier otro interés. Para romper ese monopolio que tienen los aparatos políticos, la receta es clara. La representación se debilita muchísimo si solo podemos votar opciones que ya nos dan precocinadas. Hay que abrir los procesos internos de los partidos, decir adiós al sistema de listas cerradas y bloqueadas y hacer públicas las evaluaciones del trabajo de los políticos. Vamos, que se sepa a qué reuniones asisten y qué hacen. Todo esto busca crear un vínculo directo, asegurando que quien ocupe un cargo rinda cuentas ante quien le vota y no ante el que le puso en la lista. Y llegamos al 6. La nueva normalidad democrática. Volvemos a la raíz con este mandato tan potente de los documentos analizados. Es una llamada a recuperar los fundamentos de la democracia. Esta sola frase resume toda la idea de la ética pública. Hay que darle la vuelta a la tortilla para que dejemos de ser simples espectadores comiendo palomitas en la butaca y pasemos a llevar las riendas y a exigir cuentas a las instituciones de forma activa. Esto nos lleva a un concepto que es fascinante, el interés compuesto democrático. Pensemos en cómo funciona el interés compuesto en economía. No es una solución mágica de un día para otro. Se trata de entender que aplicar estas reformas de transparencia hoy mismo, por pequeñas que parezcan, irá generando unos rendimientos exponenciales de legitimidad, estabilidad y confianza a largo plazo. Es una inversión estructural brutal. Y terminamos con una reflexión que deja las cosas bastante claras. Las herramientas para garantizar la ética en nuestros ayuntamientos ya existen. Los indicadores están creados y sabemos el camino hacia la transparencia. Por fin, la luz ilumina esos rincones que antes eran pura sombra. Pero claro, las leyes y los manuales no se aplican solos. Todo este sistema de buenas prácticas solo funcionará si hay una sociedad dispuesta a observar, a medir y a exigir de manera constante. Las herramientas ya están sobre la mesa. Ahora toca usarlas.